Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 83 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo que tenemos aquí es una ecuación en la que queremos saber cuánto vale E, pero tenemos pues que reducir todo esto al mínimo. Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer el 30 al cubo, es decir, más bien solo el 30 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Entonces, ¿cuáles son los factores primos de 30? Pues son 2 por 3 y por 5. Fíjese, 2 por 3 es 6 y por 5 me da 30. Todo esto está elevado al cubo. En el denominador también vamos a hacer lo mismo. Vamos a descomponer este 15 como 3 por 5. Y esto va a estar elevado pues al cuadrado, ¿no? Y lo mismo con el 60. Vamos a descomponer el 60 en sus factores primos. Pero el primer factor primo es 2 al cuadrado. Fíjense, 2 al cuadrado por 3 y por 5. Porque si dejamos solo 2 por 3 por 5 nos daría 30. Y queremos que nos dé 60. Entonces el primer factor primo lo elevo al cuadrado. Y ahí sí me da 60 la multiplicación de estos tres números. Muy bien. Ahora vamos a continuar por aquí. Tenemos que E es igual. Aquí vamos a ir distribuyendo el exponente. Entonces distribuimos, nos queda 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo multiplicado por 5 al cubo. Muy bien, distribuimos este exponente para cada uno de sus términos. Sobre, por aquí tenemos, también vamos a ir distribuyendo, nos queda 3 al cuadrado multiplicado por 5 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado y lo demás queda igual, ¿no? Por 2, por 3 y por 5. Muy bien, todo bien hasta aquí, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Tenemos que E es igual. Aquí pues vamos a dejar lo que está arriba igualito como está. 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cubo. Muy bien. En el denominador vamos a ordenar de otra forma. Vamos a cambiar el orden. Vamos a dejar el 3 al cuadrado primero multiplicado por este 3 de aquí. Luego los 5 al cuadrado multiplicado por este 5 de aquí y al final ponemos este 2 al cuadrado. Muy bien, como se pueden dar cuenta pues he acomodado de diferente forma pero siguen siendo los mismos números. Entonces E va a ser igual a 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo por 5 al cubo y en el denominador, fíjense, lo hemos arreglado para que se parezca a lo de arriba. Entonces 3 al cuadrado por 3 se conserva la base que es 3 y se suman los exponentes. 2 más 1 me da 3. Multiplicado por 5 al cuadrado por 5, esto me da, se conserva la base y se suman los exponentes. 2 más 1 es 3. Y multiplicado por 2 al cuadrado. Muy bien. Ahora pues ya podemos simplificar este 3 al cubo con este 3 al cubo. Este 5 al cubo con este 5 al cubo. ¿Y qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado que E es igual a 2 al cubo sobre 2 al cuadrado. Cuando tenemos misma base y se está dividiendo, se conserva la base y se restan los exponentes. 3 menos 2. Entonces E es igual 2 a la 3 menos 2. Entonces me queda 2 a la 1, que eso es igual a 2. Y ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.